Compañeros trabajadores de toda la República Mexicana, estamos ya dando inicio al programa número 11 sobre legislación educativa. En esta ocasión, de manera rápida, vamos a hablar de la segunda parte del programa sobre alcoholismo. Los infiernos a los que desciende una persona cuando consume alcohol. En esta ocasión vamos a manejar al derecho civil. ¿Y cuáles son los 5 infiernos a los cuales me refiero? Espero que me acompañes, te enteres de ellos, sepas qué hacer en un momento oportuno, cómo salir si es que estás hundido en ese infierno, y vamos a dar inicio sin más demora, con el permiso de ustedes. Cuando hablamos de alcoholismo, pues valdría la pena traer lo que es la definición que nos da la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Para la ONU es que una persona consuma una media entre 5 y 6 unidades al día. ¿Pero unidades de qué? ¿Cómo se interpreta? Pues la ONU lo interpreta 50 gramos de etanol. Los licores tienen como composición química el etanol. Cuando se consumen 50 gramos, estamos hablando ya de una persona alcoholizada, o de 1,25 litros de cerveza, o en su defecto, medio litro de vino. Eso es lo que nos dice la OMS. Ahora vamos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y el INEGI, ¿qué nos dice acerca del alcoholismo en México? Estas cifras que voy a mencionar ahorita son verdaderamente aterradoras. Mencioné que hablar del alcoholismo es hablar de un tema prohibido, un tema tabú. El alcoholismo desde el punto de vista de la población mexicana, hablando de hombres y hablando de mujeres, pero también dentro de esta población de carácter general, está el compañero maestro y hasta la compañera maestra viviendo esta problemática. Algunos con problemas severos de alcoholismo, algunos otros alcohólicos de fin de semana y algunos más alcohólicos ocasionales. Pero a final de cuentas, si estoy hablando de maestros y maestras, pues gente que ya tiene contacto directo con el alcohol, en cualquiera de sus formas, como sea la presentación, no importa. Esas cifras aterradoras de las que hablo es, de manera directa o indirecta, el alcohol provoca el 10% de los suicidios en México. Una persona que toma alcohol, que entra en estado de depresión, que tiene problemas de todo tipo, una baja estima, obvio que va a atentar contra su vida. Muchos lo logran. Estamos hablando del 10% de suicidios. También algo que todos sabemos, los accidentes de tráfico. Los accidentes, el tráfico de vehículos, son el 50%, la mitad de los accidentes de tránsito tienen que ver exactamente con el alcohol. El compañero que llega tomado al centro de trabajo, el obrero que llega a la fábrica, el empleado que llega a oficinas de gobierno, oficinas de empresas particulares, un 15% van a tener o van a sufrir accidentes de carácter laboral. Lo más grave todavía, el 60% tiene que ver de manera directa con actos delictivos, tiene que ver con conductas irresponsables, con negligencia. Es decir, actos sancionables desde el punto de vista del derecho en cualquiera de sus ramas. Si es laboral, hasta la pérdida del empleo. Si es civil, la pérdida de la familia. Si es penal, cárcel o sanciones económicas bastante fuertes. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos dice el INEGI en la estadística del 2021.
Estamos entendiendo que estamos iniciando el 23, aún no salen las estadísticas del 22, entonces lo más nuevo que tenemos es el 21. El 17% de la población mexicana, escuchémoslo bien, el equivalente más o menos a unos 20 millones de mexicanos han probado el alcohol. Tienen contacto con el alcohol de manera frecuente o no tan frecuente, pero al final de cuentas ya tienen el contacto. Muchos de ellos van a ir escalando en el consumo del alcohol hasta llegar a caer en la enfermedad, como lo dijimos. México tiene el nada honroso 10º lugar a nivel mundial en consumo del alcohol, con ingerir alrededor de 7 litros de licor por habitante, per cápita. No necesariamente el que toma, sino hasta el que no toma está considerado dentro de esta estadística. Y la edad promedio en que más se consume es entre los 18 y los 30 años. Son cifras verdaderamente espeluznantes. ¿Cuáles son las causas? Seguimos con estadísticas. El 30% de persona que ingiere alcohol es por curiosidad. Un 13%, estamos hablando prácticamente de jóvenes en este caso, es por invitación. Un 10% tiene un pretexto excepcional, problemas familiares. Y un 4% que acepta tomar alcohol por gusto. ¿A dónde nos conduce todo esto? Las estadísticas nos indican que la reducción del promedio de vida de una persona alcohólica es hasta del 20 años. 20 años, increíble. Espero que esto nos haga reflexionar. Pero como lo dije hace un momento, pasemos a otro tipo de hechos de tipo legal. Vamos a tomar como punto referencial en esta ocasión al derecho civil. De hecho, vamos a tomar una de las ramas del derecho civil, que es el derecho familiar. En el derecho familiar, el título del programa se denomina Los 5 infiernos a los que desciende un alcohólico. Incluye a maestros, incluye maestras, incluye a trabajadores de la educación de todo tipo. Lo peor, ya incluyen esas estadísticas a nuestros alumnos desde nivel de secundaria. 5 son los infiernos: divorcio, la guarda y custodia de los hijos, la patria potestad, la pensión alimenticia y otras consecuencias que vamos a ver de carácter secundario, no correspondientes al derecho civil, pero sí muy relacionadas a ella. Hablar del divorcio es cruel. En ocasiones podrá justificarse o no, pero cuando el divorcio se debe al alcohol, hay que reflexionar. En este divorcio, vamos a otra estadística también de la propia INEGI. En el 2021 se calculó que hubo cerca de 150,000 divorcios de casi 500,000 de matrimonios. Estoy hablando de una cuarta parte, más o menos, de matrimonios. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Dónde entra el alcohol en este primer infierno? Pues vamos a manejar algunas causas para que vayamos entendiéndolas. Una de las más importantes es el adulterio. No tenemos nada más que hablar. El adulterio lo conocemos todo y sabemos las consecuencias que trae: la falta de respeto a la pareja, al propio matrimonio, a los hijos, a uno mismo. Una palabra muy especial que se llama sevicia. La sevicia quiere decir violencia.
quiere decir malas palabras altisonantes, quiere decir humillar a la persona, sea de tipo físico, sea de tipo mental, de tipo moral, sevicia. El abandono, la persona que toma termina abandonando familia e hijos. Situaciones que son muy tristes, las propuestas que hace uno de los cónyuges a que se prostituya el otro. Y estoy hablando de ambos géneros, que se prostituyan. La enajenación mental de carácter incurable, los hábitos de juego cuando ya son una carga de tipo económico, de tipo moral, de tipo psicológico, en el individuo que va a afectar a la familia, va a afectar a su economía. Desde luego tenemos la violencia y dos que son verdaderas lacras de tipo social, la embriaguez y el consumo de drogas. Para poder avanzar, si nos damos cuenta, la embriaguez está muy próxima como causal para un divorcio, también para la separación, para el abandono. El hombre o la mujer que cae en esta enfermedad deja de cumplir con sus obligaciones del hogar, se gasta el dinero, empieza a decaer moralmente y viene la sevicia de la que yo decía hace un momento, los insultos, los golpes, la humillación, y eso va a conducir a la larga que esa pareja, si no se divorcia, la separación va a ser total, se pierde la confianza, ya no se cuenta con la pareja tiene sus propios intereses. Segundo infierno. Cuando estamos hablando de divorcio, también estamos hablando de la guarda y custodia de los hijos. Quiere decir que de la pareja, uno de los dos se va a quedar responsable de los hijos. La guarda y custodia. El otro, si está en condiciones económicas, va a ayudar al sostenimiento de los hijos. Muchas veces de la propia mujer o del propio hombre, porque ante el artículo 4, también el hombre puede pedir pensión alimenticia. Ya estamos en un plan de igualdad. Entonces, esta custodia, esta guarda, quiere decir, vamos a hablar específicamente de los hijos, quiere decir la alimentación, quiere decir la habitación, quiere decir los procesos de carácter médico que se presenten, hospitalización, medicina, cuidados, todo lo que quiere hablar de medicina, ¿sí? Significa estudios también, en qué nivel se encuentra el hijo, las compras de uniformes, la compra de material de estudio, las colegiaturas si es que van a una escuela de carácter particular, en fin, todo esto quiere decir entonces la pensión alimenticia, que sería el tercer infierno al que se baja. ¿Qué es una pensión alimenticia? Pues la pensión alimenticia es la obligación de carácter económico que un juez ordena a uno de los cónyuges, en este caso responsable de una conducta, para que contribuya al sostenimiento de los hijos. Hay cuestiones que vale la pena que se analicen, pensiones alimenticias. Compañeras maestras, he visto por la experiencia propia que muchas veces ustedes sostienen a su hijo y a duras penas pueden ustedes contribuir para lo económico en el aspecto de alimentos, darle los estudios, comprarle la ropa, ver por ellos, mientras el hombre se la pasa tranquilamente. ¿Saben ustedes que también pueden solicitar una pensión de carácter retroactiva? Fuerte. Señores, aguas, lo que estoy hablando es bastante fuerte. Se puede pedir la pensión de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años atrás, más. Se cuantifica cuáles son los gastos que se han hecho y el juez va a decretar, si encuentra los elementos correctos, de que se pague esa pensión.
independiente de que la pensión va a durar hasta los 18 años en el caso de hombres. Pero si el hombre está estudiando, a esa edad que la mayoría de hombres todavía se encuentran en estudio, continúa la pensión. Y la mujer, prácticamente hasta que se casa o hasta que tiene ya también ingresos propios. Entonces, la pensión alimenticia, además, es salvaje, ¿eh? Por un hijo se calcula el cerca del 40% de los ingresos. Y en el caso de los maestros, el descuento no llega en automático. La gran mayoría de maestros ni saben que se está tramitando una pensión alimenticia cuando de pronto llega el cheque y qué realidad tan lamentable, ¿no? Se encuentra que en la mitad del cheque está recortado. Y si dejaron 1, 2 o 3 hijos, se va hasta el 60, 70 y hasta 80% del salario total, del monto de lo que obtenga este compañero por sus servicios. La pensión alimenticia no es negociable, de ninguna manera, ¿eh? No la podemos cambiar por otra cosa. ¿Sabes qué? Te mando 1 kilo de frijoles, ¿no? A ver, perdón. Mándame el dinero para comprar lo que el niño necesita. O a lo mejor, dentro del convenio que se realice, está la entrega de frijoles, pero como parte de una pensión, porque además de los frijoles hay muchas cosas que comprar y que tener. En otro de los casos también está la patria potestad. La patria potestad, su nombre lo está diciendo, es la potestad que tiene, es la decisión que tienen los padres por el solo hecho de engendrar y dar nacimiento a un niño. Puede haber una separación, puede haber un divorcio que esté consensuado, incausado es el nombre correcto, aquel que se ponen de acuerdo, que acuden ante el juez o acuden ante un notario que también hace divorcios, que acuden ante el oficial de registro civil que también tiene la capacidad de divorciar y les va a conceder la patria potestad a ambos, la custodia a uno, la patria potestad a ambos, a menos que ese uno pues no contribuya económicamente para el sostenimiento de los hijos, sea un mal ejemplo, y otros tipos de circunstancias como las que mencionamos hace un momento, ¿sí? La embriaguez, la violencia, las drogas, el hábito de juego, la enajenación, el abandono, la sevicia contra los hijos, etc. Obvio que el juez le va a quitar la patria potestad. Y a partir de ese momento, el otro cónyuge, sea hombre o mujer, pues va a quedar como único. Va a tener la patria potestad, o sea, la decisión, las decisiones que requiere para un sano desarrollo un niño, va a tener la custodia de los niños y va a ser el responsable de lo que suceda. A lo mejor en el convenio puede ser que se le permita a la persona, y estoy hablando en custodia, en la custodia se le permita, se le debe permitir al cónyuge, pues convivir con sus hijos los fines de semana, 1 o 2 veces a la semana, en festividades, en fechas conmemorativas. De hecho, que no se pierdan los lazos ni paternos ni maternos con el hijo. Y así, de esa forma, pues, dentro del daño que se le causa a los hijos, pues cuando menos lo mínimo, ¿verdad? Hablé también que son cinco infiernos. Vamos a ver cuál es el otro infierno. Nada tiene que ver con el derecho civil, pero es necesario que los mencionemos. Las consecuencias. ¿Se acuerda que hablábamos de las consecuencias psicológicas? Ya lo hicimos y muy amplio para volverlas a repetir. Hablamos de las consecuencias de carácter económico, las consecuencias de carácter social, las consecuencias de carácter médico. Todo esto acompaña a la conflictiva
de lo que es el alcoholismo. Compañeros maestros, el video ha sido corto, muy concreto, muy estadístico, muy de reflexión, y lo manejé de una manera tan sencilla que daría la impresión que ese infierno del que yo hablo en la realidad no existe. No, compañeros, un divorcio afecta a la sociedad, afecta gravemente a los niños, afectan a la persona en todos sus ámbitos, tanto internos como externos, afecta el bolsillo de todo mundo. Para el siguiente programa vamos a hablar de las posibles soluciones al alcoholismo, siempre y cuando se cuente con la buena voluntad de la persona enferma. ¿Qué papel juega el ISSSTE? ¿Qué papel juega el sindicato? Y una noble institución que todos conocemos, Alcohólicos Anónimos. ¿De qué manera se van a involucrar en la familia, en los niños, en la vida de las esposas, en el apoyo, comprensión que necesita el alcohólico? Vamos a hablar de algo muy importante relacionado a lo que tiene que ver con nuestro canal. Ahora, derecho laboral. Pérdida del empleo, salarios. Voy a pedirles que por favor, pues denle like a este programa, suscríbanse, recomiéndenlo y nos vemos la siguiente ocasión. Mi nombre es Fernando Valdés Basulto, un servidor de ustedes. Hasta luego.